buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Partimos de inmediato con nuestra primera entrevista de la mañana. Él es Hannes Rostads, académico de la Universidad Católica, bioquímico. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es una persona que ha sido víctima de abuso sexual cuando era menor. Y queremos hablar justamente de lo que pasó ayer en el Senado y lo que está por pasar, me imagino, cuando esto siga su camino. El proyecto define la prescripción en el caso de los delitos de abuso a menores. Y ayer hubo unanimidad en el Senado, 39-0. Pero lo que se aprobó fue lo que se denomina la discusión de la idea en general. Así es. Y ahora vienen indicaciones, viene ya... Trabajo fino. El trabajo fino. Y ahí hay una serie de cosas que son interesantes que voy a resumir sobre la base de básicamente una premisa. Los delitos en general, de todo tipo, muchos de ellos tienen prescripción. Tienen prescripción porque se considera que después de un determinado tiempo, si es que no ha habido una denuncia, probablemente la persona o el denunciante ya dejó que el tiempo pasara. Sí. En algunos otros casos tiene que ver también con lo que se puede denominar costo de los juicios cuando son muy tardíos en las denuncias y que por lo tanto se considera que es un costo muy difícil de solventar, sobre todo cuando hay que reconstituir cosas muy pasadas. Pero cuando se termina el fin de la prescripción respecto de un delito, se dicen dos cosas. Una, de que ese delito, respecto de todos los demás que tienen prescripción, es especial. Es lo que pasó en alguna medida con los casos de lesa humanidad, que no tienen prescripción, y por lo tanto se le atribuyeron a esos delitos un carácter de mucho más graves y por lo tanto mucho más necesarios de revisarlos cada vez que ellos salieran a la luz pública, incluso si es que pasaba la prescripción. Lo mismo más o menos es lo que se está situando acá. Es un tipo de delito, el abuso sexual, y particularmente el abuso sexual a menores y jóvenes, que el país decide que tienen un estatus especial que, por ejemplo, hace que no tengan prescripción. ¿Estoy en lo correcto en eso? Está en lo correcto, y yo creo que además yo quisiera agregar que la claridad con que expresas la complejidad del problema, la relevancia es fantástica. Yo te lo agradezco. Eres muy, muy claro. Bueno, si eso es así, viene automáticamente una pregunta. Si es que es un delito especial, si es un delito que se quiere guardar sobre todo, porque se trata de niños y jóvenes, ¿qué pasa con aquellos que sucedieron antes de la dictación de potencialmente una ley de fin de prescripción? Es decir, puede en este caso también, por ser un delito especial, no ser que esta ley tenga retroactividad, es decir, que pueda de alguna manera evaluarse y discutirse y juzgarse delitos previos a la ley. Mira, yo creo que ese es un punto relevante, no fácil de resolver. Desde mi perspectiva, yo no soy para nada entendido ni en legislaciones ni el impacto que pueda tener eso, así que yo lo dejo yo lo planteo como víctima y como una persona que piensa que en realidad hay una ventaja clara en la imprescriptibilidad y además en la situación que tú mencionas, que es que esto se haga de manera retroactiva. Lo retroactivo yo creo que tiene su sentido y tiene un sentido práctico, siempre pensando en las víctimas. El hecho de que se puedan discutir situaciones que hayan ocurrido antes de que eventualmente se dicte la ley, tiene potenciales beneficios para las víctimas. Personas que han sufrido víctimas de abuso sexual infantil grave, politraumatizados, generan una serie de trastornos que lo persiguen durante su vida entera. Y eso, de alguna manera, pienso que el Estado tiene que tener una mirada cautelosa y protectora con esas personas. Esas personas no son pocas. Por lo tanto, son parte de la vida de todos. De manera que, por ejemplo, personas que tratan de hacer su vida laboral de buena forma necesitan a veces ayuda con medicamentos, tratamientos que son largos.
el reconocimiento de una persona como víctima de abuso sexual grave puede ser la ventana que le puede ayudar a salir adelante en una situación de adultez. Estamos hablando de que las personas como yo, inclusive, hemos hablado de esto muchísimo después de que las situaciones hayan ocurrido. Y no es, como tú lo has mencionado en otras ocasiones, no es una situación particular de que no se quiera hablar. No estuvimos capacitados para hacerlo. Así como yo te estoy mirando en este minuto, quizás en otra época de mi vida ni siquiera lo habría reconocido, ni siquiera habría tenido conciencia de los hechos a tal profundidad. Por lo tanto, yo creo que tiene una ventaja. No sé cómo eso se arregla en términos legales, ni a través de cómo se dictan o cuál es el impacto real de esto en una situación concreta. Pero yo creo que sí es importante considerarlo al menos. Estamos conversando con Hannes Rostad, él es académico de la Universidad Católica, bioquímico. Hannes, llamó la atención muy profundamente un patrón que se daba en los casos en la década pasada y desde cuando partió, en el caso de las denuncias de víctimas de abuso sexual por parte del clero en Europa y en Estados Unidos. Y llamaba un caso porque se reproducía un patrón que no tenía explicación fácil, o por lo menos técnica al principio. Casi todas las víctimas eran treintones o cuarentones. Y las cosas habían pasado hacía 25 30, o más años. Y entonces uno se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahí para que las personas no hayan hablado antes o denunciado antes? Incluso en el caso chileno, en el caso Caradima, se le reprochó a las víctimas de Caradima, los tres primeros en particular, José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y Jimmy Hamilton, se les reprochó por la prensa, se les reprochó directamente que esto tenía que ser un tongo, porque ¿por qué no lo dijeron antes? Y yo creo que ahí hay una asociación bastante interesante con el nombre que le pusieron a este proyecto de ley, que era el derecho al tiempo. ¿Qué pasa qué se necesita que pase para que pase, valga la redundancia, tanto tiempo para denunciar? El delito de abuso sexual genera en las víctimas algo particular que tiene que ver con muchas cosas que médicos, científicos han estudiado en el último tiempo. Una de ellas tiene que ver con la disociación del hecho o de los hechos, dependiendo del impacto que eso pueda generar también en las personas que han vivido estos abusos. Y tiene que ver con despersonalización, negación de los hechos. Hay una especie de sistema protector de las emociones que permite que uno siga funcionando hasta que esto no da más. Y no da más por varias razones. Yo pienso que una de ellas es que, dado inclusive la posibilidad de que el daño provocado por los abusos genere algún efecto en estructuras cerebrales y funcionamiento cerebral, el tiempo que requiere esto para poder recuperarse es largo. Hay una base biológica en todo esto. La base biológica es lo que permite entonces pensar de que en realidad las personas están imposibilitadas de hablar. No es una situación antojadiza, es una situación que tiene una base científica que yo creo que no está completamente resuelta, pero hay claras luces de qué es lo que está pasando. Y en algunos casos más graves hay daño cerebral, claro, problemas de memoria, problemas de funcionamiento, y la negación es un mecanismo claro, muy claro de cómo las personas se comportan luego de eso. Esto lo he conversado con personas también que han sufrido abuso sexual en distintos países, en distintas situaciones. Es muy curioso, porque finalmente el que es abusado sabe perfectamente a veces oler el que está con el mismo problema. Y es una buena ayuda, cuando se puede conversar, pero esto requiere tiempo. El tiempo es algo claro y característico de las víctimas de este tipo de abuso. Sí, además creo yo que hay que agregar una consideración que no debe ser menor. En un caso altísimo, el agresor es alguien muy cercano a la víctima. Es qué sé yo, el padre, la madre, el hermano,
qué sé yo, una persona que vive con uno, el profesor, el sacerdote que se supone que lo cuida. Por lo tanto, pasar de considerar esa figura de cuidado a un, qué sé yo, depredador o abusador, no creo que deba ser muy fácil, digamos. ¿Cómo se genera el cambio en esta situación? Bueno, es como todas las cosas en la vida. Yo creo que inclusive en pequeñas situaciones cotidianas de la vida, muchas veces tendemos primero a negar. Y después es culpar por muchas cosas. Claro, y inclusive en las relaciones de pareja, muchas veces podemos negar que estamos viviendo una situación difícil, en pro de poner en la balanza siempre qué es lo que es más fácil o qué sé yo. Yo creo que en el caso del abuso sexual no hay ni siquiera esa posibilidad. No hay esa posibilidad. Yo creo que es tal el grado de dificultad para poder aceptar una realidad como aquella, sobre todo cuando es una persona muy cercana y que ha tenido, por ejemplo, la responsabilidad del cuidado, del entregar valores y afectos. Hay una disonancia terrible. Por lo tanto, el tener la capacidad emocional de enfrentar esa realidad no es menor. Además, hay un peso social muy importante. Muchas personas sienten vergüenza de haber sido víctimas de abuso sexual. Y el hecho de que con el tiempo se entienda, yo creo que la sociedad chilena ha hecho un esfuerzo grande y un camino importante en ese sentido. Nos falta mucho, pero lo ha hecho. De entender que las víctimas son víctimas. Lo llamamos por su nombre, son víctimas y no son necesariamente las personas que están ahí, que son las que por una condición X sufrieron estas situaciones. Entonces, bueno, es multicomponente. Pero yo creo que más allá de situaciones particulares, yo creo que la evidencia muestra que se necesita tiempo. Esto tiene que salir de a poco y una de las cosas que tienen que hacer es recuperar ese daño generado. De ahí la dificultad, por ejemplo, de que las estructuras en los trabajos no estén preparadas para recibir personas que hemos sufrido de abuso. ¿Por qué? No es porque tengamos una distorsión de las cosas que nos ocurren, sino que tenemos una sensibilidad distinta y por lo tanto nos vamos a enfrentar con situaciones complejas. Si vemos abuso, vamos a reaccionar, pero no necesariamente las personas están preparadas para eso, no tienen ni siquiera las herramientas para hacerlo, o no dan el valor a un abuso, por ejemplo, laboral, de un jefe frente a un subordinado, o a un profesor frente a un estudiante. Este concepto de cuidar al otro que tiene menos capacidad de respuesta, hoy día todavía no lo tenemos incorporado. Nos falta camino por hacer. Yo creo que la ley va a tener un impacto no solamente en abuso sexual. Abuso como primer concepto y partiendo de la base de los derechos humanos. Todos somos personas que tenemos esos derechos. A partir de eso, el abuso sexual o la tortura, estamos hablando de situaciones muy límites. Pero podemos hablar de situaciones pequeñas en la sociedad, de comportamiento inclusive en, no sé, la economía. Vemos muchas veces que personas están al límite de lo ético, pero es legal. Entonces, bueno, esa discusión, yo creo que se abre, hay que abrir esa discusión. En general, ¿qué significa abuso? Esa es una buena pregunta, porque la palabra se usa para aplicarla a un montón de cosas que son distintas y que a veces cuesta asumir que están en el mismo ámbito, digamos. El abuso sexual tiene una connotación que incluso tiene referencia en el imaginario cinematográfico, hoy día en situaciones muy, muy directas. Lo otro que tú dijiste, cómo se compadece lo que puede ser un abuso de una posición dominante en algún caso, en términos de oficina, algo que de alguna manera se está viendo hoy día a través de las denuncias de la revista El Sábado, o de situaciones donde se rompe el mecanismo esencial de fair play, de
de una actividad, por ejemplo, coludiéndose, engañando a alguien, que es una forma de abuso al consumidor. Ahora, todas esas cosas tienen ámbitos que son diferentes algunos, muchos de ellos, y muchas no van a ser consideradas equivalentes, por ejemplo, o no van a poder encontrarse una situación que se vea equivalente, por ejemplo, al caso del abuso sexual de menores o jóvenes, digamos. Y por lo tanto probablemente va a transitar durante mucho tiempo todavía en esa lógica de si es legal, está bien. Si es legal, está bien. Yo no estoy de acuerdo con eso, digamos. La ética sobrepasa las leyes. Y era legal tener esclavos en un momento dado. Por supuesto, y por lo tanto. Y era legal en algún minuto que las mujeres no votaran. No votaran, claro. Entonces, bueno, hemos avanzado en eso. Sí. Hemos avanzado y nos queda mucho por hacer. Yo quisiera, por ejemplo, argumentar a favor del movimiento feminista actual. Que eso, si bien es cierto, es una situación que nosotros conocemos. Pero te das cuenta, Fernando, lo que significa que las mujeres tomen la rienda de la voz, que algo que parece muy trivial, pero no lo es. Es meritorio, es muy valiente. Las actividades feministas en las universidades es muy valiente, porque no eso, el problema de abuso, no es irreal. ¿Cómo lo asumimos? Puede que hay personas que consideren que las reacciones son exageradas, puede ser que la forma, está muy bien, eso lo podemos discutir, pero en la esencia, todos tenemos derecho a alzar la voz frente a una situación de abuso. Ojalá que la situación de los abusos sexuales se erradique, que es un ideal, eso no va a ocurrir nunca. Lamentablemente, como seres humanos, tenemos la gama de posibilidades de actuar. Pero es bueno que como sociedad nos demos herramientas para poder lidiar con situaciones tan extremas y tan horribles como es el abuso sexual infantil. Para cerrar ese punto, desde mi perspectiva, tenemos que aprender todos a ser respetuosos con el otro. Y yo creo que todavía como sociedad tenemos una confusión grande en lo que significa disciplina y maltrato. No lo hemos resuelto, yo creo que es por una cuestión histórica. Pero no tengo por qué ser maltratador para ser disciplinado. Puedo ser una persona muy afectuosa y tener muy claro cuáles son los límites de la cancha. Y así voy exigiendo también, curiosamente, porque al final la aparición pública de personas que son sobrevivientes de su infancia, de alguna manera permite que las estructuras en distintas actividades públicas o privadas hagan que haya ciertas reglas no predichas o no escritas en la ley, pero que inviten a las personas a comportarse de una manera respetuosa con el otro. Sí, eso que estás diciendo es, yo creo, fundamental. Hay en psicología social hay una variable muy fuerte en favor de un tipo de persona, que es al que se le llama en inglés el first follower, la primera persona que sigue a alguien en algo. El que vocea la situación por primera vez es sin duda una persona extraordinaria. Pero también es muy extraordinaria el que, porque ve a esa persona sola alegando, lo apoya por primera vez. La persona tiene un primer seguidor, un primer, entre comillas, cómplice en el trato que está diciendo. Y a raíz de eso se crea una especie de camino que se ensancha para que otros puedan pasar de forma mucho más fácil más tarde. Y yo creo que algo de eso nosotros lo entendemos perfectamente bien en términos de los casos de abuso que hemos conocido. Siempre fueron los primeros muy duros, muy difíciles. Recibieron todo el vendaval de la crítica, que fue de distintas formas. Hoy día, las personas que pueden abusar tienen por lo menos un cierto camino recorrido de algo mayor desde creerles desde la partida, desde que haya más medios dispuestos a aceptar que cuenten a través de sus páginas o de sus minutos al aire lo que les pasó, y hay un poco más de herramientas para poder recibirlos. Hay más herramientas, pero Fernando, yo quisiera pensar en un mundo ideal también, pero no lo es.
Y Vinca Jackson, una de las personas, bueno, yo la conozco, yo le agradezco en público toda su ayuda terapéutica y su bondad como mujer y psicóloga, una de las impulsoras también de este proyecto de ley que para mí feliz, que ojalá siga su rumbo y que sea una excelente ley vigente en nuestro país. Pero no es así, y en conversaciones justamente con Vinca Jackson me decía, cuidado, el reconocer públicamente que eres una víctima, a ojos de algunos, va a ser algo que va a permitir que otros entiendan tu comportamiento o tu acidez a la hora de hacer comentarios sobre lo inaceptable del abuso en cualquier situación que sea, con los estudiantes de la universidad, que es lo que me ocurre a mí. Yo soy intransigente en eso, Fernando, si tú quieres. El alumno es la base de nuestra estructura universitaria y por lo tanto es justamente donde tenemos que centrar nuestro foco de atención. Para mí es un contrasentido un profesor que hace un comentario que maltrata a un estudiante. Inaceptable, va contra todo sentido educacional. Pero también la forma en que impartimos las clases, el miedo a las notas, el que yo controlo. Yo lo digo públicamente, se lo digo a mis estudiantes, yo no creo en las notas, porque no somos perfectos a la hora de evaluar. De hecho, ya me planteo a mí qué significa evaluar. Y en eso la Universidad Católica, yo debo reconocer que si bien tiene camino todavía por hacer respecto a muchas normativas internas, ha iniciado el camino duro. Todos los profesores jóvenes, no jóvenes, yo no soy joven, pero nuevos en la estructura universitaria, todos tenemos que ir a hacer formación obligatoria en el Centro de Educación Docente de la universidad, universitaria. Y eso da, desde ya, fíjate, un problema generacional. La nueva generación de profesores de la Universidad Católica en muchas cosas van a encontrar roces y diferencias brutales con las generaciones anteriores, no porque las personas anteriores sean abusadores o etcétera, sino que tienen un estilo distinto. Fíjate que la misma universidad nos está pidiendo que hagamos ese cambio. Pero a la vez, cuando tú denuncias abusos internos por situaciones particulares, tampoco tienes las herramientas suficientes para actuar. Entonces esto es un proceso largo. Hay imperfecciones muy grandes, pero es un camino largo. Interesante, yo estoy muy contento de que esto esté ocurriendo, inclusive con los estudiantes. Entonces esto en el seno de las universidades, la Universidad Católica en particular, donde yo conozco algo más, se esté generando esto. Yo esta conversación la he tenido, por ejemplo, no con tanto detalle, pero con el decano de mi facultad, doctor Juan Correa. Y me encontré, yo tengo que decirlo, después de hablar de este tema, me encontré con una persona absolutamente distinta a mis ojos. Antes no entendía por qué se comportaba de ciertas maneras. Ahora entiendo perfectamente. Después de esta conversación, él también abrió su sensibilidad y bueno, me dijo las dificultades que hay inclusive para una persona que dirige una facultad para poder resolver situaciones que para él o ella, dependiendo del caso, también son de mucha sensibilidad, pero nos faltan herramientas. Entonces el entender de que esto del abuso como concepto, más allá del abuso sexual infantil, el abuso como herramienta de trabajo o herramienta de manipulación o de persuasión, poco a poco tiene que ir desapareciendo del repertorio de herramientas necesarias, porque está la empatía. ¿Por qué no hablamos de empatía mejor? Hagamos curso, como decía Francisco Varela, hagamos curso de empatía en las escuelas. ¿Para qué tantas matemáticas u otras? Está bien, pero hagamos un curso de empatía. A duras penas estamos discutiendo si se puede enseñar filosofía y ciencia. Bueno, pero yo creo que es una pérdida. Yo entiendo, pero bueno, la discusión está y es importante que la tengamos. No es necesario amedrentar para que otro aprenda o tenga la posibilidad de ver cuál es mi visión. Pero lamentablemente, como todo esto se ha legalizado y todo tiene que protocolarizarse, bueno, entonces está la dificultad, bueno, o denuncio o no denuncio. ¿Me expongo o no me expongo? ¿Quién me va a apoyar si yo denuncio? Bueno, dentro de las estructuras que yo puedo conocer,
hay muchas personas que somos muy sensibles a eso y vamos a poner el pellejo, la cabeza en la mesa, probablemente para poder defender causas. Y probablemente, Hannes, hoy día es más, hay más herramientas, aunque todavía estén balbuceándose justamente esas herramientas en lo que está disponible, pero no cabe la menor duda que hay más posibilidades hoy día de denunciar con algo de resguardo que lo que era posible hace muy poquito tiempo. Cuando el proyecto fue presentado por Patricio Walker en el 2010, pero ni siquiera se trató. Bueno, a mí me parece muy lamentable. Muy lamentable. Entonces, quedó tirado por ahí, nadie le puso urgencia, no hubo una situación de gravedad. De gravedad, sí. De percepción de gravedad del problema. Tuvieron que pasar un montón de cosas, no solamente en Chile, sino en el exterior, para que alguien se diera cuenta de que, ¿sabéis qué? Esta cosa no es tan sencilla como decir, mira, tienes que abusar, o sea, tienes que denunciar. Si no denuncias lo que te pasó ayer, entonces es tongo. Claro. Lamentablemente es no entender la situación. Es difícil que alguien que esté sufriendo abuso, en el caso de un niño, es imposible, no se le puede pedir eso. Piensa, Fernando, que las estadísticas de suicidio en caso de trastorno de estrés postraumático son brutales, son más altas que cualquier trastorno de ansiedad conocido. No hay comparación posible. Es decir, un niño, una niña que sufre abuso sexual, primero darle tiempo para que sobreviva a eso, que logre hacer lo mínimo posible para poder terminar su formación básica, media, y ojalá lograr de tener herramientas suficientes para lidiar con un montón de cosas que va a tener que enfrentar en la vida igual. Entonces, en el caso mío, yo tengo una mujer maravillosa que me ayuda, tengo 2 hijos pequeños maravillosos y he tenido también la posibilidad de ir a distintos lugares y comparar mi vida y la vida yo en distintas sociedades. De manera que uno puede nutrir eso, pero hay que darle la posibilidad. Es imposible pedirle a una víctima que denuncie a la persona. ¿Te das cuenta que un niño abusado por su padre es abusado por la persona que tiene como referencia un papá? Es decir, de todas maneras la persona que ama como padre. Entonces, ¿cómo va en la mente de un niño denunciar a una persona que quiere? ¿Cómo le va a hacer mal? Te das cuenta que el uso de la manipulación por parte de los perpetradores, en el caso de los padres o de personas muy cercanas que tienen a cuidado a los niños, o un sacerdote, por ejemplo, es muy brutal. Es muy brutal porque hay una manipulación de las emociones. Hay una especie de dependencia. Por lo tanto, la despersonalización que ocurre en los momentos de abuso es real. Hannes Rostadt, bioquímico, académico de la Universidad Católica, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Bueno, y vamos a seguir cómo viene en adelante ahora ya la discusión de los detalles de este proyecto de fin de prescripción. Yo te agradezco mucho tu tiempo y la sensibilidad con que tocas estos temas tan importantes. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. A las 8.